Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Al que madruga, Dios le ayuda. Son expresiones que se las define como sabiduría popular. Pero más allá de la sabiduría popular, también nosotros, desde nuestro acercamiento de fe cristiana, podemos decir que hay un libro, o varios libros, uno de ellos sapiencial como Proverbios, donde también consideraríamos que recoge la sabiduría popular del tiempo y hasta qué punto esa sabiduría popular de la época la consideramos como revelación divina, está en el texto sagrado, en el canon bíblico, y la hemos asimilado como lo que es, la palabra de Dios. Muchos, sin embargo, dicen es poesía, sabiduría popular, y debemos tener un poco de cuidado, de precaución, en qué momento hacer del libro de Proverbios, de los textos que están, por ejemplo, en este libro de sabiduría que el Señor ha derramado sobre el escritor, sobre quien ha regado allí y ha dejado en estas palabras de sabiduría, como por ejemplo: Hijo mío, guarda mis mandamientos, guarda mi ley, o algo así. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade pobreza en ella. O un hombre de bien deja herencia para los hijos de los hijos. ¿Hasta qué y hasta dónde lo que encontramos aquí escrito por Salomón, por ejemplo, es una sugerencia, es un imperativo, es una ley, es una promesa? De eso vamos a conversar con nuestro amigo invitado, Pablo Martini, pastor y escritor de la serie de libros Una pausa en tu vida. Y precisamente en una de las ediciones de Una pausa, Pablo ha escrito inspirándose en el libro de Proverbios. Bueno, gracias por acompañarnos, Pablo. Qué gusto tenerte aquí en esta conversación de Laboratorio de Fe. Gracias, Duvall. Siempre es lindo conversar contigo, siempre es lindo estar acá en nuestra casa y mucho más lindo cuando es con la Biblia abierta de por medio. Bueno, aquí la tenemos. Empecemos por el principio, como solemos decir. A veces podemos confundirnos y tomar ciertas referencias del libro de Proverbios como algo normativo, por ejemplo, como si fuese una ley. ¿Cómo entender en qué momento Proverbios se convierte en, si es que se convierte en promesa, en ley, en un consejo sabio, pero no normativo y determinante para nosotros, cómo vivir, cómo aplicar Proverbios a nuestras vidas? De manera general, principios que nos ayuden. Bueno, bastante de esa pregunta la respondiste en hacer tu pequeño comentario de lo que es el libro de Proverbios, y para los que conocen un poquitito la Biblia, sí se darán cuenta que es un libro, creo yo, bien diferente al resto de los libros de la Biblia, ¿sí? Y sí, es un libro que es una recopilación de sabiduría popular. Es una recopilación hoy diríamos, no sé si te pasa, yo por el tema de escribir La Pausa me hice un poquito adicto a los grafitis callejeros, ¿sí? Y hay grafitis que uno dice, wow, esto es verdad, sí, ¿no es cierto? Y yo creo que el libro de Proverbios es una colección de toda esta sabiduría popular, hasta me atrevería a decir sabiduría de la calle, que no por pasar por academias deja de ser sabia, ¿no es cierto? Porque la escuela de la vida enseña mucho. Ahora, como tú bien dijiste en la introducción, desde el momento que está aceptado, incluido dentro del canon bíblico, tiene la rúbrica divina, tiene el sello de Dios, del Espíritu Santo. Es un libro inspirado, porque también nosotros sabemos perfectamente que hay mucha sabiduría popular, sabiduría callejera, lecciones que el pueblo aprende y de alguna manera transmite, quizás de manera oral o escrita, que no siempre son sabias, que no siempre son de seguir los consejos. Entonces, la tranquilidad que a nosotros hoy, lectores de este libro de sabiduría sapiensal de miles de años, la tranquilidad de poder decir, sí, esto es una norma para mi vida, esto es una regla para mi vida, está ahí, está en el hecho de saber de que a pesar de que son muchos consejos de la calle, muchos también del propio autor, Salomón, aunque no es el único autor, han pasado por la cernidera, por el tamiz de la aprobación de Dios. Y ahí está nuestra garantía y nuestra confianza de decir
es cierto. Y esto de aplicarlo en mi vida va a tener buenos resultados, ¿no es cierto? Vamos pensando, por ejemplo, en textos muy puntuales. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es promesa porque a lo mejor muchos padres tomamos ese texto y consideramos que al educar bien a nuestros hijos estamos garantizando ese futuro de principios, de integridad, de fe en ellos. ¿Es así porque el texto lo dice? ¿O cómo entender, por ejemplo, de manera muy particular y muy específica este pasaje? Bueno, yo creo que lo podemos entender como debemos entender todos los consejos de la palabra de Dios. Y sí, son en un gran porcentaje promesas, porque es Dios el que me está diciendo, haz esto y vivirás, haz esto en tu matrimonio, haz esto con tus hijos, como el caso del pasaje que recién citaste, haz esto con tu prójimo, compórtate así con el que te maltrata, con tu enemigo, y sucederá esto. En un gran sentido sí es promesa. Pero no se cumple al pie de la letra. Entonces, en ese sentido, ¿dónde está la flexibilidad de entender la promesa como promesa? O simplemente una realidad que de manera general uno podría entender que es lógico, que tiene sentido y sentido común. Por ejemplo, al que madruga Dios le ayuda, digamos. Eso no quita que si yo madrugo, por allí me vayan a asaltar, Dios no quiera, ¿no? Entonces dije, uno puede decir, pues, ¿y dónde está que Dios le ayuda a uno por madrugar? No es ese el espíritu de, de esta frase, de este dicho. Y lo mismo podríamos decir de este pasaje de la Biblia. No sé si sirve el ejemplo que te voy a dar, pero es como si uno emprende un viaje, ¿sí? Vamos a poner un caso en barco, no sé. Y uno se toma todas las garantías, los recaudos pertinentes para asegurarse que la empresa, que el capitán, que la marca de la nave, que la ruta, que todo esté como debería estar. Eso no quita que haya imprevistos y aún hasta accidentes demasiado fuertes en el trayecto hasta llegar al puerto. Entonces, yo creo que los consejos de Proverbios son, en línea general, una garantía, ¿sí?, de que si nosotros los cumplimos, vamos a tener una ruta marcada, ¿ok? Es como una base que nos ayuda justamente en los momentos que vos recién mencionabas de que, bueno, ¿qué pasó? Cumplí mi parte y de pronto no me salió el hijo como esperaba. Exacto, Dios me falló, o lo que dice la Biblia, entonces es mentira, porque yo hice... Bueno, pero cuando nosotros abrazamos por la fe los conceptos bíblicos, y principalmente Proverbios, que yo no me tomé el tiempo de hacer un análisis exhaustivo, pero tal vez el 80% más son lo que tú dices, ¿no? Haz esto y sucederá lo otro, no hagas lo otro para que no te pase aquello. Si nosotros lo abrazamos por la fe, eso es como un soporte para que en esos momentos imprevistos donde parece que no me está resultando lo que me dijeron, que la receta no funciona, yo pueda seguir y no perder el rumbo. No sé si me explico, te entiendo. ¿no? Ahora, también, para abonar a lo que estábamos conversando, he escuchado que el sentido común es determinante para nuestra supervivencia, para la supervivencia de la especie humana. Y se dice que en tiempos como estos, probablemente el sentido común es el menos común de los sentidos. Y a veces cuando pensamos en la fe, consideramos que la fe es una construcción mística. Sin embargo, la fe es lógica, tiene sentido común, es práctica, es concreta. Déjame darte otro ejemplo que también encuentro en los libros sapienciales. Afila el hacha para que puedas cortar más leña en el bosque. Pues eso es sentido común, ¿verdad? Está en la Biblia y uno puede decir, bueno, entonces la fe tiene que ver mucho con el sentido común y Dios nos diseñó también con esa capacidad y en el hecho de ser diseñados por Dios, estamos expresando el ser creados a su imagen, el ser parte de esa imagen. Entonces, ese sentido común, de una o de otra manera, me permite conectar con las verdades, con verdades divinas, de todos modos. Mira, cuando venía manejando desde mi casa hasta la radio, venía pensando un poquito, vos me adelantaste el tema, y no sé por qué Dios me dio algo que ahora con lo que vos me decís, entiendo por qué Dios me mandó esa imagen y apareció en mi cabeza la idea de Pedro caminando sobre las aguas. Creo que escuché una música que pasaron acá en la radio hace como una hora atrás, tal vez de ahí vino la idea, pero bueno,
Y fíjate una cosa, ¿tiene sentido común caminar sobre las aguas? Por lo menos no desde la física, ¿no? Por supuesto, no tiene sentido común. Sin embargo, Jesús le pidió a Pedro que haga algo fuera del sentido común. Entonces, sí, mucho de lo que dice Proverbios va de la mano con el sentido común. Y es muy probable que encuentres algunas cosas que las veamos como divorciadas del sentido común. Pero uno tiene que entender que al usar la Biblia como manual de vida, uno entiende que es la vida con el sentido común desde la óptica de Dios. Ajá. Entonces, eso me deja abierto un margen de posibilidades de cosas que aún puedan sonar una locura. Sin embargo, para Dios tienen sentido. Ajá. Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta es sí, pero entendiendo que es el sentido común desde la óptica de Dios y no desde nuestra perspectiva humana. Ahora, de todos modos, los dichos populares reflejan lo que en realidad pasa como tendencia general y refleja ese sentido común del ser humano. Ahora, el asunto es que Dios puede usar ese sentido común y no porque yo soy una persona de fe debería abstraerme, alejarme de ese sentido común y tratar de construir místicamente la fe. No se trata de un misticismo, sino más bien de apegarse más también a las leyes de la realidad. Claro. Y no por apegarme a las leyes de realidad significa que tampoco me estoy divorciando de la fe. Claro, y es justamente lo que dice el apóstol Pablo saliendo de Proverbios en Romanos 12, cuando dice que presentéis vuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional, razonable, lógico. Entonces, Pablo dice que la vida de fe y una vida que se presenta a Dios tampoco es un salto al vacío. Ajá. Dice, es un culto y es la única vez en todo el Nuevo Testamento y tal vez la Biblia que aparece esta frase, culto razonable o razonado o lógico. Entonces sí, por supuesto que sí, por supuesto que es mucho extraído y comprobado por el sentido común. Pero deja abierta, vuelvo y repito otra vez, la posibilidad a que haya momentos donde parecería que no. Pero en línea general, por supuesto que sí, claro que sí. Ahora, también algunos hermeneutas, estudiosos de la Biblia, cuando se trata del Antiguo Testamento, suelen decir, extrae el espíritu, llámese de la ley, hablando de el Antiguo Testamento, como el pacto de Dios fundamentado en la ley. En la ley me refiero a la ley mosaica, ¿verdad? Y todo lo que está escrito en el contexto del Antiguo Testamento. Extrae el espíritu de lo que está en estos pasajes. ¿Cómo lograr extraer esa parte que es como la esencia, lo medular como tal? O sea, este sí es un principio, y si es que es un principio, entonces es ley. Bueno, vos recién mencionaste hermeneutas, ¿no? Para los que quizás intérpretes. Se asusten con la palabra, no son extraterrestres ni nada de eso. Intérpretes de la ley. Sí, sí. A ver, justamente en la iglesia donde me congrego estamos estudiando este tema. Para sacarle el mayor provecho a un escrito sagrado, ahora estamos en Proverbios, bueno, concentrémonos ahí, para poder interpretar correctamente, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Que corta bien, que traza bien, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros precisamos leyes hermenéuticas, herramientas. Y con respecto puntualmente al tema Proverbios, o el espíritu de la ley, claro, Proverbios fue escrito en la dispensación, aunque a algunos no les guste mucho esa palabra, bueno, pongamos en la época de la ley, un autor como Salomón, que estaba con todo su ser integral inmerso en el concepto de la ley y que obviamente mucho de la ley mosaica está reflejada en el libro de Proverbios. Sí necesitamos nosotros hoy, en otra dispensación, en otra época que no está regido tanto por la ley, poder entender cuestiones culturales, cuestiones geográficas, raciales, cuestiones de época, que nos ayudan a decir, esto es aplicable hoy, esto fue aplicable ayer.
Entonces, sí es necesario tener un conocimiento más o menos básico de estas cuestiones hermenéuticas para poder decir hasta qué punto el espíritu de la ley, que sí está presente en Proverbios, es aplicable hoy. ¿Sí, Duval? Sí, entiendo. Entonces, bueno, eso es no queremos asustar a los oyentes con esto, pero sí me gusta repetir que cuanto más tiempo le dediques al estudio de la Biblia, más provecho vas a sacarle y mejor vas a poder aplicar sus conceptos, ¿no? Ahora, partamos por lo que habíamos empezado conversando. Es un libro enmarcado dentro del contexto de escritos poéticos. Exacto. Es poesía, Es poesía, ¿verdad? Es poesía. es poesía, sí. Ahora, entre otros fines, la poesía inspira, consuela, alienta. ¿Qué más te digo? Motiva. Y Proverbios nos va a motivar muchísimo en diferentes circunstancias. Tú escribiste todo un libro alrededor de Proverbios. Sí. ¿Qué has encontrado? ¿Qué encontraste de manera particular y qué has compartido con muchísimos de tus lectores? Aquellos aspectos que son profundamente inspiracionales y que están en Proverbios y son tan inspiracionales como esperanzadores a la vez. Bueno, mira, cuando, no recuerdo exactamente, pero creo que este libro de Proverbios de la pausa en tu vida fue, si mal no recuerdo, volumen 13, estamos en el 17, así que hace 4 o 5 años hacia atrás. Y yo dividí por temas el libro, solamente para que tengan una idea de los temas que aborda el libro de Proverbios. Por ejemplo, en enero está el grito silencioso de la indiferencia. Proverbios habla de la triste realidad que ante un mundo necesitado y agonizante, hay muchos que se manifiestan indiferentes y dicen, yo bastante problema tengo con lo mío, que cada uno se arregle. Ese es un tema que aborda Proverbios. Estamos hablando de hace más de 2 milenios atrás y suena tan actual. Agrupé otros temas en el mes de febrero que tiene que ver con la obediencia. Mi obediencia es la evidencia del amor. Escuchemos, consideremos y obedezcamos los admirables consejos del admirable consejero. El tema de la obediencia, como empezamos hablando este programa, ¿no? La obediencia de los hijos hacia los padres, la obediencia de las personas hacia Dios. Bueno, fíjate, en marzo hay una voz que clama en el desierto de este mundo. ¿Cuáles son esas voces? La sabiduría y la prudencia. Proverbios 8:6, oíd, porque estoy listo para hablar cosas excelentes y para abrir mis labios a cosas rectas. ¿Ok? El hecho de prestar atención a la sabiduría de Dios. Otro tema, por ejemplo, en el mes de abril, tu presente es el resultado de tus decisiones de ayer. Esto es algo que hoy en día está a flor de labios, ¿no? Tanto el justo como el necio recibirán su recompensa, pues todo lo que el hombre sembrare está en Gálatas. Uno de Proverbios, por ejemplo, Proverbios 8, 35 y 36. El que me encuentra a mí, encuentra la vida y la protección del Señor. Pero el que me rechaza, es lo que hablamos hace unos minutos, ¿no? Defrauda su alma. Es como si amara la muerte. Entonces sí, el libro de Proverbios está lleno de temas, de temáticas que son totalmente actuales y aplicables para hoy. Por supuesto que sí. Ahora, dado que es la palabra de Dios y está fundamentada en principios, y un principio se dice que es una ley, entonces una ley trasciende en el tiempo, trasciende las circunstancias, trasciende las culturas, y es por eso que la palabra de Dios es trascendente. Y me refiero a la Biblia como el canon bíblico de fe para quienes profesamos la fe cristiana. Ahora, no porque de alguna manera sea literatura sapiencial, sea literatura poética, como ya hemos dicho, no es que se limita a encerrar verdades. Y Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si la verdad, por ejemplo, de Proverbios se alinea con Jesús, que es la fuente de la verdad, entonces estamos hallando una conexión de que la verdad, aunque sea dentro de un contexto de sabiduría, si es verdad, entonces es una ley y me conecta con el Creador, me conecta con Jesús. Y en ese tipo de conexiones, cuando hablamos de poesía,
es precisamente lo que busca. No sé si te has dado cuenta, encontraste que la poesía básicamente busca conectar, porque cuando yo escribo un poema, trato de llegar al corazón, crear una conexión afectiva con esa persona, crear una conexión emocional. O si yo escribo una carta a la persona que amo, entonces busco crear esa conexión emocional, es como de corazón a corazón. Es un libro donde Dios quiere comunicar, conectar con nosotros de esa manera muy humana, muy emocional, y a la vez que nosotros podamos mirar y confiar en Dios, en su divinidad, y a la vez también valorar y validar esa dimensión emocional humana de nosotros como seres humanos. Sí, es un libro que en primera instancia conecta a un padre con su hijo, porque así comienza el libro de Proverbios en el capítulo 1, los primeros versículos. Es un libro que quiere hacer conexión padre a hijo para encontrar la llave del corazón del muchacho, y es la palabra que aparece ahí, muchacho, y transmitirle verdades eternas para prevenirle lo que nos pasa a todos los padres, ¿no? Que no queremos que los hijos sufran lo que nosotros sufrimos, ¿no? Yo creo que Salomón, a pesar de ser el gran rey, sabio, esplendoroso, multimillonario, etcétera, etcétera, tuvo momentos de mucha oquedad, de mucha depresión. Por eso escribió el libro de Eclesiastés, donde hubo tramos de su vida donde decía vanidad de vanidades, todo es vanidad, o sea, ya no tiene sentido nada. Eso es lo que dijo, ¿no? Pero yo creo que en Proverbios él dice, mira, no quiero que atravieses esos senderos amargos que yo atravesé. En primera instancia es eso, pero claro, por supuesto que en un segundo plano es un Padre eterno, un Dios que quiere conectar con sus hijos, con sus criaturas, que somos los humanos, y de alguna manera esto se da no solamente en Proverbios, sino que es como un hilván que une toda la Biblia, ¿no es cierto? La Biblia es el corazón de Dios abierto. Por eso una de las palabras que en hermenéutica se usa es revelación. Es la revelación del corazón de Dios para conectarse con sus criaturas. En el libro de Proverbios específicamente lo hace en gran medida en forma de poesía. Pero sí, es una conexión directa con los lectores. Y como dice Hebreos, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces, en otros tiempos, de muchas maneras, a nuestros padres, por los profetas, podemos incluir ahí el libro de Proverbios, aunque no sea un libro de profecía netamente, en estos últimos tiempos nos ha hablado a través del Hijo o en forma del Hijo, ¿no? Esa fue la expresión máxima de la conexión de Dios con el hombre. Por eso Juan, uno de los títulos que es exclusivamente juanino, que le pone a Jesús es el verbo, la palabra, ¿sí? Porque cuando Dios dijo, bueno, por si no les alcanza lo que está en la Biblia, se los voy a hablar, habló y dijo Cristo, dijo Jesús. Entonces, ahí hizo la conexión más directa con nosotros, que fue en la persona de Cristo, ¿no? Sin duda, en este tiempo es probable que esa conexión afectiva la extrañemos tal vez más que en todas las épocas de la historia, se dice, porque aun cuando vivimos en una época tan globalizada, a la vez es la época más aislada del corazón humano. Y Josh McDowell en uno de sus escritos dice que si un padre anhela ganar el corazón de sus hijos para Dios, primero tiene que ganarse el corazón de los hijos para sí y luego tener el derecho de presentárselos a los hijos a Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo de otro lado dice en cuanto a ustedes dependa, estad en paz con todos, y el texto de Proverbios me habla de un libro que me conecta que conecta a los padres con los hijos, que conecta a los hijos con los padres, que conecta a los esposos entre sí, que nos conecta con nuestros semejantes, entonces vemos que esa conexión emocional es fundamental para una vida de calidad, tanto individual como una vida de calidad relacional. Y para eso está Proverbios, para inspirarme a generar esas conexiones saludables a fin de que podamos vivir en paz con todos. Recuperar, ¿no es cierto? Hemos perdido la comunicación. Lo que vos decías recién, vivimos en un siglo, hay una frase que anoté en alguna de las pausas que dice, a ver si la recuerdo, aunque vivimos en el siglo de las compañías de comunicación, cada vez hay más compañías de comunicación,
estamos cada vez menos comunicados con nuestra compañía, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestras personas. No hay tiempo para hablar, ¿no es cierto? A pesar de que estamos súper conectados, cada vez vivimos más despersonalizados. Y es una triste realidad que hemos perdido esa conexión, esa comunicación dentro de la familia. En el mes de mayo, creo que agrupé un montón de proverbios que tiene que ver con la familia. Por ejemplo, por Proverbios 27, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Proverbios 30:11, hay quienes maldicen a su padre y a su madre nunca bendicen. Lo mencionaste, Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y Proverbios 1:8 y 9, hijo mío, ¿ves? Son palabras de un padre a un hijo. Escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una corona, adornarán tu cuello como un collar. Sí. Wow. Es fuerte en estos proverbios. Y cierra, mujer virtuosa. Sí. ¿Quién la hallará? Todo un marco poético que establece buenas relaciones o que permitiría buenas relaciones, relaciones saludables, con una visión de desarrollo integral. Vemos en Proverbios no solo poesía, sino una poesía que nos conecta entre nosotros como seres humanos, nos conecta con nuestro propio ser interior y sobre todo nos conecta con Dios. Y una vez más podríamos ver las palabras de Jesús aquí en Proverbios. Amarás, te relacionarás con Dios y con tu prójimo en la medida que te amas a ti mismo. Entonces, sigue siendo Proverbios desafiante, sigue siendo Proverbios un manual para nuestra vida. Gracias por compartir con nosotros parte de tus experiencias, Pablo, como escritor. A propósito, ¿me permites una pausa? Ahora ya estamos en una pausa 2024 también, ¿verdad? Sí, ya está en el horno la 2025, pero está la 2024. Ok, más o menos es una presentación similar. Todos son casi del mismo tamaño, como tipo libro de bolsillo, ¿verdad? Es un libro devocional. Así que una pausa en tu vida. Tú puedes conseguirla en las librerías cristianas en este momento todavía. Es un libro devocional y que te va a inspirar mucho, de verdad. Así que gracias una vez más por haber conversado con nosotros aquí en este laboratorio de fe, en este replantearnos algunos conceptos y seguir avanzando en nuestra vida que Dios nos regala. Gracias, Dual. Dios te bendiga. También a ti, muy amable. Y a ti, gracias por ser parte de esta conversación. Chao, chao.